Buenas noches, hermanos. Estamos en la segunda clase especial de la educación mediúnica, orientaciones, y hoy hablaremos sobre los medios de transporte. Sabemos que existen varios tipos de mediunidad, mas una de las que utilizamos mucho en los trabajos de Umbanda es la mediunidad de transporte. Y en verdad yo entiendo que la mediunidad de transporte es la misma que la de incorporación. Y cabe aquí aclarar, como ya en otras oportunidades lo he explicado, el término correcto es psicofonía, ya que otro espíritu no puede entrar en el cuerpo del medio. ¿Por qué? Porque el medio tiene su propio espíritu y dos espíritus no están en un mismo cuerpo, no ingresan en un mismo cuerpo. Entonces, no se llama incorporación, sino psicofonía. Sin embargo, lo vamos a utilizar durante toda la clase para mejor entendimiento porque estamos acostumbrados a decirlo así. ¿Ok? Y bueno, entonces, aunque no sea correcto, vamos a utilizarlo y lo que quiero es explicar que cuando incorporamos a nuestras entidades, o sea, nuestros guías, cuando trabajamos, en sí, es lo mismo, ya que tanto el espíritu obsesor como el de las entidades son incorpóreos, ¿no? Se tratan de seres incorpóreos, no tienen cuerpos, son apenas espíritus y los incorporamos de igual manera. Claro, los guías a las entidades con las que trabajamos es justamente para eso, para trabajar, para hacer el bien, para atender. Ahora ya a los asesores los estamos normalmente incorporando para encaminarlos. Y esto es lo que sucede en el transporte. Pero vamos a iniciar ya, después de esta pequeña aclaración, vamos a ingresar de lleno a la presentación, a la clase. Iniciamos con la definición de mediunidad de transporte. ¿Qué sería el tipo de mediunidad en la que el medium incorpora un espíritu obsesor o entidades dolientes, no sufrientes de otra persona con un objetivo terapéutico? Esto es, la persona obsesada en el momento de la atención se le es detectado por la entidad un espíritu sufriente acompañándolo, o sea, un obsesor. Es en ese momento en que se utiliza la mediunidad de transporte, retira, ¿no? Ahora, es importante no confundir la mediunidad de transporte en Umbanda con el fenómeno de transportar objetos por medios espirituales mencionado por Allan Kardec, quien es nuestro codificador en la doctrina espírita en el libro de los medios. La mediunidad de transporte en Umbanda se refiere a la incorporación espiritual. En otras palabras, la interacción entre el espíritu incorpóreo y el perespíritu del medio. ¿Ok? No confundamos, porque nosotros llevamos tanto doctrina espírita como Umbanda. Y se escucha también en la doctrina espírita que hay mediunidad de transporte, que se transporta objetos, que no es lo mismo que hacemos en Umbanda y que llamamos de mediunidad de transporte, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso. Ahora vamos a ver los síntomas de la mediunidad de transporte y que, a ver, cuántos de ustedes se van a identificar con estos síntomas, y que suelen ser los siguientes: hormigueo y escalofríos en todo el cuerpo, sensación de calor o frío en ondas, percepción de energías, sensación de toques por todo el cuerpo, emociones repentinas en su mayoría negativas, ruidos y zumbidos en el oído, mareos, náuseas e incluso vómitos, bostezos, nudos en la garganta y taquicardia, movimientos involuntarios en las extremidades, confusión y pérdida momentánea del conocimiento.
incorporación de espíritus agresivos y perturbados, presiones a través del cuerpo, cambios de personalidad, ver u oír espíritus, soñar con incorporación, espasmos y temblores en todo el cuerpo. Entonces, estos son los síntomas que yo supongo que algunos de ustedes han experimentado, porque bastantes mensajitos y consultas he recibido al respecto, con 1 o 2, hasta unos 3 o 4, creo yo, de estos síntomas. Entonces, a mantenerse atentos entonces para que vean qué es lo que sucede con la mediunidad o transporte. Enseguida vamos a ver qué es el transporte específicamente en Umbanda. ¿Ok? Recuerden, hay una diferencia entre el kardecismo y Umbanda en este término de transporte. Es un procedimiento de desobsesión donde el medio generalmente mediante un toque con la mano transfiere hacia sí el egún o espíritu obsesor que acompaña al paciente incorporándolo momentáneamente. Es un acto de caridad, ya que además de liberar al paciente de su obsesión espiritual durante la incorporación, que debe ser breve, el egún recibe lo que llama shock anímico, que provoca una mejora en su estado de sufrimiento, facilitando y alentando su disposición a recibir ayuda y ser encaminado. En este momento, durante el transporte, es posible hacer un breve intento de adoctrinar al egún obsesor, para que comprenda su situación y siga con los espíritus socorristas. ¿Ok? Entonces, conocemos este procedimiento, ¿verdad? Lo conocemos tanto en Umbanda como en doctrina espírita. Ahora, vamos a continuar en cómo ocurre el transporte en Umbanda. El proceso de transporte, dependiendo mucho de la formación del medio, él sentirá la aproximación, sentirá la entrada de la entidad en la medida que el medium lo permita, sin perder la conciencia, manteniéndola, aunque sea parcialmente, no permitiendo que todas las sensaciones físicas de la entidad, así como las conductas, queden expuestas en toda su plenitud, hecho que denotará que incluso parcialmente incorporado, el dueño del cuerpo es él, el medio. Lo que le hará ver a la entidad es que no es tan fuerte como quiere parecer, en los casos en que esto se haga evidente. Si el medio se deja comandar completamente, es señal de que es más débil, que la entidad lo que de por sí ya le transmite. La idea es casi siempre correcta, de que puede hacerse cargo y hacer lo que quiera en el local y con el medio. Entonces es muy importante tener el comando de su mediunidad, de su facultad mediúnica, para que pueda el medio hacer este transporte sin permitirle al espíritu que lo tome íntegramente y pueda hacer pues lo que desee, ¿no? Que se sienta poderoso, que se sienta que él toma el control de la situación. Eso no debe suceder. ¿Y cuando no sucede? Cuando el medium tiene un buen equilibrio y sabe muy bien utilizar su mediunidad, tiene el manejo de su mediunidad, ¿no? En ese tipo de proceso, lo único que el medium no puede hacer es estar tenso. Por el contrario, debe dejar que todas las sensaciones que sean necesarias fluyan por su cuerpo, de manera que no acabe reteniéndolas y así siga sintiéndolas después que el invasor se vaya. Por esto, si te sientes mal, no deberías conectarte con ello. Si sientes ganas de vomitar, no debes forzarlo, pero si viene, debes dejar que venga de la forma más natural posible, sin preocuparte por lo que piensen los demás, porque de lo contrario atraparás toda la energía que provoca las ganas dentro de ti, dificultando el trabajo de los espíritus que observan desde afuera.
En general, en un proceso bien coordinado, estas sensaciones y posibles otras pasan por el medium, y si éste no las bloquea en su interior por tensión y miedo, salen tal como vinieron. Entonces hay que evitar la tensión. Sabemos pues que a veces a la hora de la incorporación de estos hermanitos tenemos unas sensaciones, y muchos de ustedes hasta reclaman, estoy sintiendo unas ganas de llorar, estoy sintiendo un dolor aquí, estoy sintiendo una presión, esto. Hay que intentar relajarse y permitirse un poquito sentir eso sin ningún miedo, sin ninguna tensión. Pues nada de malo va a ocurrir, porque como nos explica aquí, es mejor permitirlas un poco para que se vayan liberando y que eso no se quede con nosotros. Hay muchos de ustedes que pasan todo el trabajo y necesitan pase. ¿Por qué? Justamente ese es el motivo. ¿Ok? Entonces, la libertad de comando del cuerpo solo se da a los espíritus que son ciertamente amigos. Por ejemplo, a nuestras entidades con las que trabajamos, ¿no? Entidades con las que trabajamos, algunas otras que vienen a dejarnos mensajes edificantes, felicitaciones a veces, inclusive, ¿no? Se trata de espíritus amigos, nuestros protectores, ¿no? Como dice aquí, nuestros protectores de hecho y derecho, los guías de la casa, los equipos de trabajo, que siempre están trayéndonos indicaciones, están alentándonos, están hasta felicitándonos, como ya lo dije. Y nunca a aquellos que solo pasan junto a nosotros temporalmente para ser guiados por cuestiones de seguridad. Los medios en desarrollo en su mayoría ya tienden a no dejar que ninguna entidad los tome adecuadamente, por miedo casi siempre. Si aprenden a través de la práctica de dejarse tomar por protectores y no por invasores, ya habrás recorrido un largo camino en esta parte. Los medios antiguos que no han tenido este tipo de formación inicial suelen tener mayores dificultades y en ocasiones no consiguen deshacerse de todas las sensaciones que estos espíritus traen consigo y se sienten mal después. En casos más problemáticos, digamos, ni siquiera pueden deshacerse del propio asesor porque le dieron permiso para invadir. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestra mediunidad. A veces estamos pasando por la calle, estamos en el ómnibus o estamos en algún local, y ya salimos con esas sensaciones. Hay que tener el equilibrio suficiente. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en la rueda que estamos iniciando y yo incorporo primero, y siempre lo digo, yo voy a incorporar primero y después, cuando se termine de saludar, ustedes desincorporen. Eso es un ejercicio. No se trata solamente de jerarquía, sino de un ejercicio para que ustedes puedan tener ese control y puedan, vamos a decir, demorar y controlar en qué momento ustedes ya incorporan. ¿Para qué? Justamente para cuando pasen por alguno de estos lugares que acabo de mencionar, el ómnibus, la calle, la discoteca, qué sé yo, y comiencen a tener esa sensación de que alguien quiere tomarlos, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya están teniendo un ejercicio para mantener o para tener el control. Ahorita todavía no, así sea su entidad. En ese momento todavía no. Cuando sea el momento adecuado, ahí. Cuando se terminen los saludos, ahí comienzan a incorporar. Y esto les va a facilitar, les va a ayudar en el día a día. Nadie está libre de un desequilibrio, nadie está libre de un problema que nos deje así emocionalmente mal y por ahí que nos ataca. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es un medio de transporte. Es el individuo con una constitución físico-espiritual diferente. En Umbanda, él es quien cederá su mediunidad para transportar espíritus obsesores, desequilibrados e incapaces de desconectarse del plano físico, trayendo perturbaciones espirituales
y materiales. El medio de transporte necesita un gran equilibrio y desarrollo espiritual para dejar de sufrir los síntomas de su mediunidad reprimida. Así que empieza a prestar atención a tu vibración espiritual. Cuida tus pensamientos, palabras y acciones, evitando albergar pensamientos negativos que te lleven a sintonizar con espíritus obsesores. Eso es muy importante, esto que estamos, este último párrafo que estamos aquí leyendo en la presentación. Hay que cuidar de nuestros pensamientos. Recuerden siempre, el pensamiento se convierte en vibración y se lanza como una energía. Y esa energía se expande en el universo y puede ser captada por espíritus sucesores. Estamos con pensamientos negativos, pensamientos derrotistas, de victimismo, o de repente de envidia, de ira, de egoísmo, de tantísimas cosas que lanzamos. Todo lo que lanzamos al universo, el universo entiende que nos tiene que dar de vuelta eso. Igualito, lanzamos ese pensamiento, esa energía negativa, y los sucesores se nos hacen. Vienen, es como ¿no han visto esos dibujos animados cuando alguien pone algo bien sabroso, que está humeante, y por ahí hay un perrito, un gatito que comienza a oler y van hasta como que desmayaditos, como que levitando hacia ese humito oloroso? Pues es lo mismo que pasa con los sucesores. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a medium de transporte. ¿Ok? Hay una gran responsabilidad para los medios de transporte poder retirar de los consulentes obsesados el espíritu obsesor. Para esto es necesario mucho equilibrio, y esto solo se consigue con el tiempo, con los ejercicios mediúnicos, con el estudio y sobre todo con el cuidado de sí mismo, con el cuidado emocional, con eso. Porque si estamos mal emocionalmente, estamos mal espiritualmente, el medio no puede desequilibrarse a tal punto de poder presentarse un trabajo y hayan perturbaciones, porque se dan las perturbaciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquitito, a pesar de que ya hemos hablado del medium esponja, vamos a hablar un poco más, porque se hace necesario. Hay varios de ustedes que están en modo esponja, tengo que decirlo. Entonces, el medio esponja es aquel que tiene una sensibilidad muy elevada y tiende a absorber fuertemente las vibraciones que le rodean, especialmente si se tratan de energías negativas o incómodas. El medium esponja es una persona con gran habilidad mediúnica y percepción de las energías de otras personas, espíritus y el entorno que los rodea. ¿Ok? Porque no solamente se puede ser esponja espiritualmente, sino que emocionalmente también somos esponjas. Entonces, esto hace que parezca, en cierto modo, como si la persona estuviera absorbiendo fluidos negativos a su alrededor. Esta facultad en principio trae grandes molestias al medium, provocando diversas repercusiones físicas y emocionales, tales como agotamiento constante, melancolía después de visitar ciertos lugares, dolores de cabeza después del contacto con algunas personas, dolor inexplicable en la nuca, malestar estomacal, pensamientos desagradables, bostezos reprimidos, bostezos excesivos y muchos otros. Y es importante decir que esto sucede de manera involuntaria, ¿no? De manera espontánea, y quien aún no se reconoce como medium sufre más todavía por no saber la causa del malestar ni cómo afrontar. Entonces, nuestro codificador Allan Kardec nos explica
que estas personas tienen un sistema nervioso fácilmente excitable, casi completamente desprovisto del envoltorio refractario común en la mayoría de los encarnados, lo que Ramatiz llama la pantalla etérica o múdica, que los hace incluso propicios para el desarrollo de varios fenómenos más intensos, como la psicofonía, la mediunidad de efectos físicos e incluso la decoración, ¿no? Entonces, eso es lo que sería la definición de medio esponja. Ahora vamos a algo más interesante, que sería cómo dejar de ser un medium esponja. Sea o no un medium esponja consciente, la persona puede equilibrarse y educarse a través del autoconocimiento, ¿no? Identificando sus sombras, creencias limitantes, deseos, propósitos de vida, terapia, etc. También se puede evitar la absorción de estas energías disonantes mediante el estudio asiduo de la espiritualidad y el desarrollo mediúnico específico, según la casa y la religión y doctrina espiritualista elegida. A partir de ahí, el medium esponja aprende a reconocer los signos de la influencia espiritual del entorno, los entiende como naturales y establece estrategias para afrontarlo de la mejor manera, que van desde evitar lugares y personas altamente cargadas hasta adoptar técnicas de reequilibrio energético, tales como oraciones, evangelio en casa, visualizaciones positivas, autoaplicación de Reiki, baños de hierbas, consultas de guías de Umbanda e incluso pases o bendiciones realizadas por otra persona con experiencia en esta práctica, siempre y cuando tengan buenas intenciones. Sin embargo, es importante recordar que, por lo general, atraemos al mundo lo que expresamos sobre nosotros mismos, haciendo que todo lo que alimentamos en nuestra vida se quede cerca. Al mismo tiempo, todo lo que despidamos tiende a alejarse de nosotros. Entonces, tenemos que prestar atención. Si ya nos hemos identificado como esponjas, sabemos que hay unas fases, ¿no? Los medios iniciantes normalmente son esponjas. Aquellos que todavía no han aceptado su mediunidad también son esponjas. ¿Por qué? Porque no se educan. O sea, no saben, no tienen ninguna información, simplemente van sintiendo por ahí, ¿no? Una vez que ya se establece todo, ya pasan de iniciantes o ya pasan a saber, son medios, de ahí iniciantes y ya a practicantes de la mediunidad, esto se equilibra mucho más. Pero hay algunos que pasan estas dos primeras fases y ya están en la actividad mediúnica, que todavía no consiguen superarla, porque déjenme decir que hay medios que van a ser esponjas toda la vida. Que se puede amenizar, se puede amenizar. Ahora, normalmente esto se da por falta de equilibrio, porque hay un desorden emocional o hay una intensidad de problemas, hay tensiones, ¿no? Hay tensiones que no permiten que la persona tenga una buena salud emocional. Por ahí se despunta algo, sucede algo y se desequilibra todo. Otra cosa también es la falta de educación mediúnica, la falta de la práctica mediúnica también. Siempre les digo que estar en el entorno nos hace bien. Estar en el grupo, ya sea echando charlas, ya sea donando energía en los trabajos o viniendo como trabajadores espirituales, como adoctrinadores, como cambones, en fin, nos hace bien porque en el momento que nosotros trabajamos somos rodeados en absoluto, todo el ambiente está con aquella energía de los espíritus que vienen a trabajar con nosotros, que son de otro nivel espiritual y por lo tanto tienen una energía mucho mejor que la nuestra. Se tratan de seres evolutivos, por eso han sido destacados a trabajar, a dirigir, a acompañar, a ayudar a quienes se disponen terrenalmente a trabajar
en esas prácticas mediúnicas. Entonces, esa energía llega hacia nosotros y nos favorece. Eso nos trae un equilibrio, nos renueva, nos trae un equilibrio. Entonces, no es solamente que de repente usted se escuchará, ay, ¿por qué no vienes? Tienes que venir para que te sientas mejor. Es por eso, no es porque yo quiero que ustedes vengan y estén presentes, yo voy a tener más medios trabajando conmigo. En absoluto, yo tengo un medio o 2 medios y puedo trabajar, que hayamos trabajado 4 o 5 y más tranquilo se trabaja, créanme. Pero no se trata de que yo me sienta bien, sino se trata de que ustedes se sientan bien teniendo pues ese beneficio que la espiritualidad trae en el momento del trabajo. Porque para eso es que trabajamos, para hacer el bien y para sentirnos bien también nosotros. Porque eso nos trae una buena energía, una renovación, y esa renovación nos ayuda a estar y sentirnos cada vez mejor, sentirnos equilibrados. Y bueno, los estudios que son importantes, siempre les digo, hay que alimentar el perispíritu. Ustedes piensan que yo les digo para ponerlos a estudiar y que de repente quiero darme la de profesora. No, realmente busquen información en internet para ver si lo que yo les digo no es verdad. El alimento del perispíritu es el conocimiento. Cuando el perispíritu está más leve, gracias a ese alimento, gracias al buen comportamiento moral que tenemos y la educación y disciplina que tenemos, pues se pone leve. Y cuando está leve, podemos incorporar mejor, porque es gracias a esa leveza que la incorporación es mucho mejor. Inclusive esa leveza tenemos que mantenerla siempre, porque el día que desencarnemos, si no la tenemos, pues vamos a estar densos. Pero ¿por qué nos ponemos densos? Porque estamos equilibrados, porque no tenemos un buen comportamiento moral, porque estamos por ahí pensando que somos espíritas de la boca para afuera, pero por dentro estamos con nuestras cositas, con nuestras rabias, con nuestra ira, con nuestra envidia, con el egoísmo, con el ego, en fin, con todas esas cosas que son negativas y pensamos que estamos correctos, ¿no? Entonces, una buena reforma moral también nos hace bien para quedarnos más leves y poder tener una buena incorporación. Porque de eso se trata. El espiritismo se trata de eso, no solamente se trata de fenómenos paranormales, fenómenos mediúnicos, y ver y hablar con entidades. No solamente se trata de eso, sino que también se trata de nosotros tener una mejora a través de todos estos estudios, de toda esta práctica, porque estamos siendo testigos de esos sufridores que se equivocaron y que están vagando por ahí, los vemos sufrir y nos cuentan algunas de sus historias y vemos cómo están perdidos y cansados y sufrientes y enfermos, y no queremos que eso nos suceda a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué creen que ellos no pudieron elevarse? Algunos porque están con apego a sus cosas materiales, otros porque andaron buscando a sus familias y otros porque no consiguieron elevarse, porque la densidad de su espíritu no lo permitió, que de repente llevaron una existencia mal, en desequilibrio, con una situación moral llena de defectos, aplicando esos defectos en su existencia y generándose débitos cada vez más pesados y pesados. La leveza del perispíritu nos permite muchas cosas, y el estar leves quiere decir que estamos bien, en el camino correcto, porque nuestra evolución, nuestro conocimiento, nuestra reforma moral está en día. ¿Ok? Y cuando hablamos de reforma moral, algunos por ahí preguntan ¿qué cosa es reforma moral? Es simplemente hacernos mejores, quitando nuestros defectos de una manera consciente, deshaciéndonos de ellos y puliéndonos un poquito más en nuestras virtudes, sin exageraciones, por cierto. ¿Ok? Entonces,
estamos finalizando la clase.